la Guerra Restauradora, un acontecimiento que mañana se conmemora 155 aniversario de esta epopeya que libró el pueblo dominicano y que para muchos es la verdadera independencia, ya que la independencia del 44 la libramos en contra de los haitianos y para muchos la independencia liberada ya dada con una metrópoli, o que es la guerra de una metrópoli, él lo considera como independencia en América Latina, pues fue la línea que siguieron todos los países desde Estados Unidos en 1776, Haití en 1804, México ya en el 21, terminando la guerra de independencia que inició José Hidalgo y Costilla, con Iturbide, Venezuela, Cuba, que aunque en el 98 directamente, aunque tiene un enfrentamiento con los españoles, la termina los norteamericanos en la guerra hispanoamericana entre Estados Unidos y ayuda a ese proceso de independencia de Cuba. Y los demás países de América Latina, todos fueron contra metrópolis, ya sean francesas o ya fueron españolas. Nosotros en el 44 nos liberamos, pero de los haitianos, y por eso muchas personas entienden que la guerra restauradora es la primera guerra. Es tan así que hay figuras dentro de lo que fue la guerra restauradora que muchos dicen que debieron de ser el padre de la patria, como es en el caso de Gregorio Luperón. Y otros personajes que tuvieron una participación decisiva en este fenómeno. Y cómo desde el nacimiento de la República en el 44 se notó una dejadez por parte de los líderes, entre comillas, podemos llamarle así, que tomaron el control de lo que fue la nación en esos primeros 17 años. Ahí establecíamos nosotros cómo 12 años consolidaron una guerra que inicia con un acto simbólico como fue el Trabucazo, martes 27 de febrero, pero que va a tener que durar 12 años para consolidarse, con un sinnúmero de batallas interesantes donde participaron personajes en primera línea que vamos a observar cómo la guerra restauradora estaban del lado opuesto. Sí, personajes que fueron categóricos en lo que fue nuestra guerra de independencia en el 44, sin embargo, para el 63 están en bando contrario. Mañana, decíamos nosotros, se cumple el 155 aniversario de lo que fue la guerra o la guerra restauradora, el inicio de la guerra restauradora que va a poner fin al dominio español que ya tenía 2 años. Pero hay que buscar el origen, cómo llegamos nosotros a tener que batirnos contra el ejército español en el 63 si se supone que nosotros conseguimos nuestra independencia en el año 44. A veces me preguntan el origen de lo que fue la anexión, que es el acontecimiento previo a la guerra, y yo siempre he dicho que el origen de la anexión del 18 de marzo del 61 hay que buscarlo en el mismo 27 de febrero o quizás antes. ¿Por qué digo esto? Porque mientras se estaba dando lo que era el movimiento de la reforma en el año 43 entre liberales y ateros con un grupo de diputados haitianos, Báez, decíamos la semana pasada, que era diputado de la Asamblea Haitiana, estaba negociando con el cónsul francés para anexar lo que era la bahía de Samaná a perpetuidad, en lo que se llamó el Plan Levasseur, para que esto nos defendiesen de posibles invasiones haitianas. Observen cómo antes del 27 de febrero ya habían personajes buscando anexar parte del país. El 44, todos sabemos que Santana va a ser el hombre fuerte durante esos 17 años. Y Santana nunca creyó en el proyecto de nación naciente en el 44. Santana siempre vio un proyecto de nación muy débil y que no tenía la forma de defenderse de otras potencias, o principalmente lo que era el pueblo haitiano, el gobierno haitiano. Por eso es que Santana en varias ocasiones busca la anexión. En el 54 es la primera vez que Santana, de manera formal, ya en lo que fue su segundo gobierno, presenta o manda una carta de intención a España, a la reina, que la llevó Matías Ramón Mella como embajador plenipotenciario de la República, pero España
no hizo caso y simplemente desechó esa idea. Santana se tiene que ir del poder en el 56 para dar paso a Báez. Y cuando vuelve en el 58, después de la llamada Revolución Tabaquera, que hizo que Santana llegara a ponerse al frente del gobierno de Santiago, y que luego de sacar a Báez de poder, unificó la república dividida en ese momento por dos gobiernos, el de Santiago, encabezado por Lestirio Valverde, y el de Santo Domingo, o la zona sur, sureste, suroeste, encabezado por Báez. Entonces Santana vuelve con su ímpetu y sus ideas de lo que era la anexión, y en el 59 logró su cometido, ya cuando Felipe Alfao, ese Felipe Alfao que hemos mencionado varias veces como uno de los 9 fundadores de la Trinitaria, y quien se acusa de haber delatado este movimiento secreto en el 40, lo que hace que ésta desapareciera y diera paso a la filantrópica y a la dramática, lleva la carta y sí es aceptada en ese momento por España, y empiezan a darse todos los preparativos del lugar, claro, unos preparativos que se hicieron de manera soterrada. Tampoco Santana empezó a exhibir mucho, a tal punto que cuando Santana lo llama a la plaza de armas, que hoy es el Parque Colón, en la zona colonial, hace que los dominicanos vayan allá para un discurso. Es ahí donde se enteran de lo que ha pasado y donde la bandera dominicana es bajada y se sube la española. Pero ¿cuáles fueron las negociaciones que hizo Santana? Santana simplemente cedió sin ningún tipo de visión. Personas como Santana nunca dan nada a cambio, siempre esperan algo. Y Santana hizo negocios en base a que los dominicanos, que en este momento iban a pasar a ser no una colonia per se, como una colonia cualquiera, sino parte del territorio español, con todos los derechos que tenían los españoles, y que iban a ser tratados de manera decente. También Santana obtuvo para él el título de gobernador. Más tarde se le iba a dar el título de Marqués de la Carrera, que es un título nobiliario, y que ahí escuché hace como 4 años que unos descendientes de Santana estaban por España buscando que se les reconociera ese título a ellos, a la familia, como descendiente del famoso Marqués de la Carrera, como también es conocido Pedro Santana en la historia. Entonces, cuando se da anexión a España, aquí hay un grupo de dominicanos que simplemente no lo pueden creer y que eran estupefactos ante esta ignominia, podemos llamarle así, que Santana ha hecho a espalda de todo el mundo. Y no se hicieron esperar las personas que empezaron inmediatamente a protestar en contra de Santana, y tenemos ahí el ejemplo de José Contreras, Cayetano Hermosén, entre otros. Esto fue en Moca. E incluso hoy funciona, eso fue el 2 de mayo del 61, donde José Contreras, con un grupo de hombres, Cayetano Hermosén, entre otros, se rebelaron y fueron fusilados. Frente a la Sirena en Moca funcionaba la cárcel 2 de mayo, que fue destruida porque se hizo una cárcel de la nuevo asunto modelo, que hay el penitenciario modelo, que está en la isleta. Pero ahí funcionaba una cárcel, que es la cárcel 2 de mayo, que hoy hay un liceo de jornada extendida. Y usted le pregunta a muchas personas de Moca el por qué el nombre 2 de mayo. Y yo, que tengo muchos estudiantes aquí mocanos, siempre le pregunto, y hay un desconocimiento total. Oye, eso es casi unánime, el desconocimiento de que esa cárcel llevaba el nombre 2 de mayo en honor a ese levantamiento de José Contreras, el 2 de mayo del 61. Pero luego vino Sánchez, que se encontraba en el exilio y que entró por Haití, que estableció que entraba por Haití porque no encontraba un lugar más idóneo para entrar, y decía también que si alguien quiere hablar de mí, díganle que yo soy la bandera. Porque Sánchez fue un anti-haitiano furibundo. Vea cómo lo deja plasmado. Entro por Haití porque no tengo otro sitio por donde entrar. Entonces Sánchez entra con un grupo de hombres a tratar de combatir esta ignominia hecha por Santana, y fue capturado y fusilado el 4 de julio
de ese mismo año 61 en el Cercado, ahí en lo que es el Corral de los Indios, en San Juan de la Maguana, donde hay un monumento en honor a esa gesta. Yo siempre he dicho que eso lavó a Sánchez en parte. Digo esto, que esa muerte como un mártir salvó a Sánchez de ser cuestionado por el Plan Levasseur, donde estampó su firma, dando a perpetuidad a la bahía de Samaná, y todo aquel que estampe una firma, un documento, donde se da parte de su territorio, eso se llama alta traición, quiérase o no se quiera. Y Sánchez también fue un baecista, un seguidor de Báez. Nadie critica que siga a nadie, sí, pero hay que decirlo aquí porque ven a Báez y a Sánchez como enemigos y no eran así. Era simpatizante. Entonces yo siempre he dicho que ese punto salvó a Sánchez, no de que fuera tildado como un traidor, pero no hubiese tenido el mérito a la altura que lo tiene, ser considerado padre de la patria, de no haber visto una anexión. Entonces, dada la anexión, llegan aquí los españoles y Santana, que pensaba que iba a comer con su dama, se le empezó a quitar poder. O sea, tenía un nombramiento como gobernador, pero era más nominal que real, porque empezaron a llegar desde Cuba. Para nada es un secreto que la niña bonita de España para la década del 60 era Cuba, con sus grandes ingenios azucareros. Producía a España mucho más que cualquier otra colonia en lo que era el área del Caribe. Entonces empezaron a llegar desde Cuba ciertos personajes que empezaron a minar el poder del Santana, lo que hizo que Santana renunciase a lo que era el puesto de gobernador. Digo yo renunciase porque realmente él sabía lo que venía, y a veces cuando usted sabe que lo van a despedir y usted se entera o tiene sospecha fundada, ¿qué es lo que usted hace? Renuncia adelante para que no se vea como que a usted lo votaron. Y eso para mí fue lo que hizo Santana, darse cuenta de lo que venía, dejar el limpio, que yo renuncio. Él sabe que se iba, le estaban quitando lo que era el poder poco a poco, y Santana se fue. Entonces, fíjense, los españoles empezaron una serie de maltratos. Había un punto, le llamaban el bagaje. ¿A qué se refería cuando hablaban del bagaje? Los españoles podían tomar cualquier animal a un campesino para cualquier diligencia, pero sin tener garantía de dar una indemnización si al animal le pasaba algo. Eso se le denominó el bagaje. Principalmente en el Cibao no estaban muy contentos con eso, porque el Cibao, que siempre ha vivido de lo que es la agricultura, cuando usted le llevaba un burro, un asno, un caballo, pero usted no tenía garantía de darle una indemnización en caso de que ese animal sufriera un daño o se perdiera, entonces no estaban contentos con ese punto. Pero también hubieron maltrato. ¿Sabe lo que hicieron aquí los españoles? Algo que hacen todos los gobiernos extranjeros cuando llegan a ocupar un suelo ajeno, y es bajar los aranceles a los productos españoles y subir los aranceles a los productos no españoles. Miren, eso es algo desleal totalmente. Usted lo que hace es que quiebra a los comerciantes locales y premia a sus comerciantes, porque cuando hablamos de aranceles, hablamos de los impuestos que se pagan en aduana por la introducción de un producto X. Entonces le bajó los aranceles a los productos españoles. Usted sabe que si usted paga menos impuestos en las aduanas, usted puede vender a un mejor precio. Es un producto de mayor calidad a menor precio, usted va a comprarlo. Entonces ahí empieza todo. Entonces empieza una serie de revueltas, podemos llamarlo descontentos, y en el 63 va a iniciar realmente esta epopeya, pero no va a iniciar exclusivamente el 16 de agosto, va a iniciar mucho antes del 16 de agosto. Ya en febrero, ya a finales del 62, los españoles se estaban sospechando de que venían días aciagos para ellos en revueltas masivas. El pueblo no estaba obedeciendo muchas de las órdenes, estaban rebelándose, pero en febrero del 63, Cayetano Velázquez, un personaje del sur del país, junto con una veintena de hombres, se sublevó. Se sublevó
y llegó a Neiva y tomó al comandante de Neiva prisionero. Pero esto no tuvo más repercusiones, porque estamos hablando de un conjunto de hombres sin ningún tipo de entrenamiento militar. Fueron sometidos rápido a la obediencia, muchos se rindieron porque realmente vieron fallido el intento, pero por lo menos ese punto de Cayetano Velázquez, que es un personaje que en la historia no se conoce, nunca lo he visto en un libro de historia. Cayetano Velázquez, yo nunca lo he visto en un libro de historia. Entonces, ese señor es que empieza la chispa, podemos llamarle a nosotros. Y fíjense cómo a partir de ahí entonces, a finales de febrero, un hacendado llamado Santiago Rodríguez, junto a Luco Evangelista de Peña, Benito Monción, Pedro Antonio Polanco, que era el hermano mayor de Gaspar Polanco, vamos a ver el papel fundamental jugado por Gaspar Polanco en lo que fue la guerra restauradora, Benito Monción, Gregorio Luperón, siendo un jovencito, inician en la línea noroeste, en el feudo de Santiago Rodríguez, que hoy esa provincia de la línea noroeste lleva el nombre en honor a este héroe restaurador o iniciador de lo que fue la gesta restauradora. Entonces se dan esos preparativos para empezar a tomar todas las provincias del Cibao, desde Macorís, La Vega, Moca, Santiago, San José de las Matas y toda la línea noroeste. Y se hace un intento en San José de las Matas, donde un jovencito de apenas 24 años va a ser el que va a encabezar ese grupo de hombres, de soldados, llamado Gregorio Luperón, puertoplateño, de ahí al lado de Jamao, al norte, que ya hoy Jamao pertenece a lo que es la provincia de Espaillat, pero en aquella época era parte de Puerto Plata. Entonces él fue ahí vencido por José María Checo. José María Checo lo vence, este general que era parte del ejército español, pero que luego iba a jugar un papel preponderante del lado restaurador. Entonces, dado esto aquí, se intenta el 2 de marzo, antes del 2 de marzo, a principios de marzo, se intenta tomar la plaza de Guayubín, pero son repelidos. ¿Y saben ustedes quién encabezaba ese ejército español que repelió a los restauradores de la línea noroeste en su primer intento de tomar Guayubín? Fernando Valerio. Sí, Fernando Valerio, aquel héroe de la batalla de Santiago de 30 de marzo, el famoso de los cargas de los sandulleros, ya estaba al lado de los españoles, como le pasó a muchísimos dominicanos que lucharon durante la guerra de independencia y que luego pasaron a ocupar porque eran militares. Eran trabajadores y necesitaban trabajar. Y la República Dominicana no existía después del 18 de marzo. Si usted lo que es un burócrata, un individuo que lo que puede hacer es servirle al pueblo a través de un gobierno y su nación desaparece bajo el manto de otra, ¿qué usted debería hacer? Ponerse a trabajar lo que usted sabe. Si ahora mismo hubiese algo aquí y nosotros desapareciéramos como república, eso es lo que sé dar clase, ¿qué yo debo de hacer? Dar clase en cualquier gobierno que venga, porque ¿qué voy a hacer si no tengo la posibilidad de salir? Como no tenían la gran mayoría en esa época, hay que mirar el tiempo y espacio, señores. Era una pobreza espantosa que había en la época, y decir yo voy a coger un vapor para viajar, eso eran palabras mayores. Entonces hay que entender mucho esos personajes que estaban de aquel lado por circunstancias que ellos no eligieron. Porque a veces decía Ortega y Gasset, el gran filósofo español, yo soy yo y mi circunstancia. Es muy fácil sentarse ahora desde esta tribuna, acabar con Fernando Valerio y no entender el tiempo y el espacio. O sea, el historiador que no entienda tiempo y espacio puede pasar mucho trabajo a la hora de analizar un tema. Entonces, se da eso. Luego se toma Guayubín. En un segundo intento se toma Guayubín, lo que hace que un grupo aquí de conjurado que había en Santiago, principalmente lo que era el Ayuntamiento de Santiago, el 17 de abril salieran a la luz. Pero José Antonio Hungría, gobernador y capitán de armas de la provincia de Santiago, junto con Gaspar Polanco, que todavía Gaspar Polanco para ese 2 de marzo
donde se va de un enfrentamiento en el cruce de Mangá. Los que son de la línea saben de qué estoy hablando del cruce, donde usted entra hacia Martín García y de ahí sigue hacia lo que es el Pocito, el Guayubí, las Matas de Santa Cruz. Eso se llama el cruce de Mangá. En ese espacio se dio ese enfrentamiento en el río Guayubín entre Gaspar Polanco, José Antonio Hungría y los restauradores. Si bien es cierto que no hay una victoria decisiva, los restauradores tienen que replegarse e irse hacia Villa Los Almácidos, donde se firmó un manifiesto, llamado Manifiesto de Villa Los Almácidos, del 3 de marzo, donde se llegaron a un acuerdo de irse a Haití a reanudar fuerza, porque en ese momento no era propicio seguir una lucha, porque no tenían la logística necesaria para enfrentarse a un gobierno, a un ejército español que sí era un ejército organizado, disciplinado y que tenían todas las armas a su favor. Entonces se van a Haití, donde Guefrán, que es el presidente de Haití, le da acogida a una comunidad llamada La Visite. Ahí empiezan entonces a ordenar toda la logística para venir de este lado ya y empezar un movimiento con fuerza que pudiera lograr el objetivo, que era restaurar la república. En ese punto, mira, cuando decía ahorita del asunto de los conjurados de Santiago, hay un personaje ahí muy interesante, se llama Eugenio Perdomo, un muchacho de apenas 21 años, pero que un poeta, ya escribía versos, incluso cuando iba a ser fusilado escribió unos versos hermosos, y se le ofreció incluso, como era la sazón, que se montara un caballo, y él dijo: no, los dominicanos cuando vamos a morir vamos a pie. Esa fue la palabra que dijo un joven con 21 años. Los dominicanos cuando vamos a morir vamos a pie. Y no le aceptó la montura, que era algo que siempre se hacía con los que estaban condenados al fusilamiento, y él fue a pie al patíbulo y fue fusilado. También estaba José Vidal Pichardo, entre otros. Entonces, ya en La Visita empiezan ellos a reorganizarse, y ese 16 de agosto del 63, que mañana se cumple el 155 aniversario, cruzan. Los que han ido al monumento de Capotillo pueden observar cuando esté en el monumento, cuando llega al monumento, a su derecha hay un cerro. En ese cerro fue donde se ondeó por primera vez la bandera nacional cuando se dio inicio a la guerra restauradora. No se hizo el monumento, que fue inaugurado el 2 de marzo del año 1986, ya cuando casi se estaba echando la paloma para el término del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Fue inaugurado ese monumento ahí en Capotillo. Muy interesante, por cierto. Se hizo ahí porque la toponimia del terreno allí era muy difícil de hacer un tipo de monumento como el que se pensó y el que se hizo en la zona de Capotillo. Pero esa es la zona, no está tan lejano. Usted puede subir a pie si quiere, pero está a mano derecha cuando usted sube. Entonces ahí inicia todo. Muchos creen que desde ese día en Capotillo, allá López Cabrera, se empezó. No, las luchas no empezaron hasta el día siguiente en Carbonera y en Cambronal. Es donde se dan los primeros enfrentamientos armados. Cabe destacar aquí que Loma de Cabrera, que no se llamaba así para la época, se le dio el nombre de José Cabrera, uno de los generales que usó esas lomas como lucha de guerrilla, y la usa así, y por eso le da el nombre de Loma de Cabrera en honor a él. Miren, hay que destacar que Mella en ese movimiento, si bien es cierto, no estuvo en Capotillo directamente, pero Mella jugó un papel fundamental en la guerra restauradora, siendo comandante aquí en armas en Santiago del gobierno restaurador y vicepresidente del primer gobierno restaurador y jefe del ejército. Entonces, Mella jugó ese papel. Los restauradores entonces van a empezar a formarse y va a empezar la llegada hacia Santiago. Fíjense que Manuel Buceta y otros generales intentaron hacer de todo para pararlo. Ya Gaspar Polanco, aquel que dijimos que la toma de Guayubín fue con José Antonio Hungría
ya se había pasado del lado restaurador. Cuando se da lo que va a denominarse aquí la batalla de Santiago, Santiago jugó un papel predominante en lo que fue la guerra restauradora. ¿Por qué decimos esto? Santiago, que era la capital del Cibao y desde donde empezó todo ya a organizarse desde el punto de vista político. Aquí se eligió el gobierno restaurador. Ese fue el 14 de septiembre, pero antes, el 6 de septiembre, en una lucha de guerrilla, aquí, o sea que la fortaleza San Luis, los que somos de Santiago, nos damos cuenta que está en un promontorio. En esas colinas, un promontorio. Entonces, imagínense ustedes, no existían esos edificios, la ventaja que tenían los que estaban ahí. Yo me acuerdo de eso, Waterloo, con Wellington y Napoleón, en la batalla de Waterloo en 1815, Wellington allá arriba y Napoleón allá abajo. Oigan, no hay forma de usted ganar si usted está allá arriba y el otro está abajo. Entonces, ¿pero qué hace Gaspar Polanco? Gaspar Polanco toma la decisión de prenderle fuego. Mire que Gaspar Polanco había sido elegido como comandante del ejército por su experiencia y su valor. Eso era innegable. Entonces, ¿qué pasa? Se le pega fuego a Santiago, obligando a los españoles, cuando se vieron sin agua, sin comida, a huir hacia Montecristi y hacia Puerto Plata, lo que era aprovechado por los restauradores en una especie de guerra de guerrilla, de sorprenderlo y darle muerte y encarcelar a muchos. Ahí empezó el declive. Incluso, ¿saben por qué no terminó la guerra en septiembre de ese mismo año? Pues los españoles estaban perdidos, porque vinieron contingentes desde Cuba, mandaron desde Cuba a miles de militares, establecen que alrededor de 30.000 hombres llegaron aquí desde Cuba para unirse a los españoles que estaban de capa caída, y eso permitió que la guerra se alargara casi por 2 años. Entonces ahí se da, entonces el 14 de septiembre va a ser elegido el primer gobierno restaurador, que va a ser encabezado por José Antonio Salcedo, alias Pepillo, y por el cual el municipio de Manzanillo, que nosotros conocemos un Manzanillo, se llama Pepillo Salcedo. Entonces ahí empieza esa lucha constante, tenaz, de los restauradores, y eso era una derrota tras otra para los españoles. A tal punto se vieron los españoles asediados, que ya para principios del 65 presentaron un famoso acuerdo, y que el acuerdo de Carmelo. El acuerdo de Carmelo consistía en un acuerdo donde los españoles establecían que se iban por su cuenta, como que ellos decidían entregarlo, y los restauradores no aceptaron ese tipo de acuerdo y siguió la lucha, porque ellos querían una rendición simple y llana, no dije que usted se fue. Entonces, ¿qué pasa con ese gobierno restaurador? Va a empezar a haber problemas serios. Decíamos, Mella fue elegido vicepresidente, pero Mella va a morir un año después, en el 64. Y van a empezar a haber una serie de sucesos entre los jefes del gobierno restaurador, a tal punto que Salcedo va a ser derrocado porque fue acusado. ¿Saben ustedes que Salcedo era hijo de padres españoles? Era un criollo de pura cepa. Y Salcedo fue acusado de querer vender el movimiento. O sea, y entregar de nuevo todos los españoles. Hubieron sospechas y fue destituido de su cargo. Lo que llevó a ocupar la presidencia a Gaspar Polanco. Y en la presidencia de Gaspar Polanco, el 5 de noviembre del 64, fue fusilado José Antonio Salcedo. Algo que yo siempre he dicho, que le costó a Gaspar Polanco tener un peso más decisivo en la historia. O sea, la historia nunca le ha perdonado a Gaspar Polanco el hecho de haber fusilado a Salcedo, que era de la oligarquía, mientras que Gaspar Polanco, todavía siendo general, andaba descalzo. Descalzo todavía. Gaspar Polanco era de ahí, de una comunidad llamada Cerro Gordo, ahí entre Campeche y Guayubín, la línea noroeste. Entonces llegó Polanco, pero el gobierno restaurador realmente no tuvo esa armonía. Pero en el 65 los españoles no tuvieron más remedio ya que firmar e irse. ¿Qué adujo la reina española? Que aquí ya no había nada que le podía ofrecer y que los gastos y las muertes eran demasiadas a cambio de poca cosa.
Yo digo que ese no fue el punto fue que fueron derrotados por un ejército de campesinos que realmente cogieron las armas. Saben ustedes que aquí todo aquel hombre que se levantaba en armas y cogía 2 hombres ya era un general. Fíjense, hay que resaltar la figura aquí de varias personas. Y muchos pensarán, ¿y dónde está Santana? Que no ha aparecido en todo este movimiento. Santana, dice Luperón en un libro, una autobiografía que él tiene, un diario. Fíjense, los datos de Luperón aquí, yo soy la persona que me voy a interesar en estudiar Luperón, porque la mayoría de cosas que sabemos de Luperón es por un diario que él mismo escribió. Son autobiográficos. Se dice que Santana marchaba hacia el Cibao y que Luperón fue puesto al frente de un ejército que lo interceptó en el arroyo Bermejo, en un sitio denominado el Sillón de la Viuda, y que ahí ganó una batalla que fue decisiva para que Santana retrocediera. El ánimo de Santana quedó tan apagado, aparte de todo lo que se le negó y que se le había prometido, que se suicida el 4 de junio del 64. En ese proceso, en agosto de ese año, del 64, va a regresar al país Juan Pablo Duarte. Miren, Duarte vino aquí para la guerra restauradora. El problema fue que hubo celos entre los restauradores. Les decía a ustedes que entre los restauradores, si bien se habían unificado por una causa que era sacar a los españoles, pero viendo la victoria cerca, empezó una reyerta interna por quién iba a quedarse con el poder. Y todo aquel que podía hacer sombra era visto con recelo. La llegada de Duarte aquí fue vista con recelo. Muchas personas le sacaban en cara que después de 20 años de haber abandonado todo, quería venir a hacerse el gracioso, a ponerse enfrente de todo. Y Duarte decía, yo no vine a querer ocupar lugar de nadie, sino a servirle a mi patria desde el lugar donde me pongan. ¿Qué hicieron con Duarte? Un exilio, yo diría subgenere light, un exilio light. Dice que lo mandan a buscar armas y a recolectar dinero hacia Cuba y hacia Venezuela. Entonces yo siempre he dicho, pero venga acá, eso fue un tipo de exilio. Dice que Duarte se va con su ánimo abatido y por allá murió en la calle del Pájaro, todo el mundo sabe, el 15 de julio del 76, no regresó más. Entonces esa reyerta se estaba dando, salida a los españoles de aquí. Entonces, el 10 de julio, entonces empieza a aflorar todos estos problemas que durante la guerra restauradora se tuvieron contenido. Benito Monción, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón. Miren, Santiago Rodríguez, que yo no lo he mencionado en el asunto de Santiago, después del cruce hacia este lado, él no quiso continuar. Él se quedó en su feudo tranquilo y simplemente inició, pero no entró en el conflicto bélico. Entonces, todos estos generales empezaron una pugna, Pimentel, entre otros. ¿Y de qué acusaron a Pimentel cuando llegó al poder? Que fue el tercer gobierno restaurador, de querer traer a Báez. Báez, que era un anexionista jurado, entonces querían traerlo en plena guerra restauradora para colarlo. Entonces a Pimentel también se destituyó. Esa epopeya del 63, yo siempre he dicho, hay que leerse una obra, La Guerra Restauradora de Juan Bosch. Yo la recomiendo, que es una obra extraordinaria, porque la forma de narrar de Juan Bosch es una forma amena, sencilla, que cualquier persona, porque él lo hace en un lenguaje llano. Yo recomiendo a cualquiera que lea esa obra, Guerra Restauradora, de Juan Bosch, porque en esa obra usted va a poder observar una serie de sucesos muy interesantes. Miren, Gregorio Luperón. ¿Cómo es conocido Gregorio Luperón en la Guerra Restauradora? Como la primera espada. La primera espada de la Guerra Restauradora. Yo siempre he dicho y sostengo que la primera espada de la Guerra Restauradora se llamó Gaspar Polanco. Y es fácil, hay que ver, la batalla de Santiago fue decisiva a la hora del triunfo de la Guerra Restauradora. Si usted me dice a mí, y yo le pregunto a cualquiera aquí ahora, dígame una de esas batallas, aparte de la que él narra en su autobiografía, Luperón, en Arroyo de Bermejo, ¿en cuál batalla decisiva de la Guerra Restauradora sale la figura de Luperón en primer término? No hay una.
No hay una. O sea, no estamos quitándole mérito a Luperón. Estamos tratando de resaltar un hombre que la historia ha olvidado, como fue Gaspar Polanco. Y que yo invito a los radioyentes y a los que también lo van a ver por Facebook Live, a que investiguen sobre Gaspar Polanco, que hurguen en la vida de Gaspar Polanco y en lo que éste hizo para el movimiento restaurador. Pero no solamente él. Cuando hablamos de Luque Evangelista de Peña, usted pensiona, incluso usted hace una encuesta hoy y le dice, miénteme 5 restauradores y gagueamos. A todo el mundo le va a llegar a la cabeza Gregorio Luperón. Pero después usted habla de un Luque Evangelista de Peña, un José Antonio Hungría que luego se pasó, un José María Checo, un Gaspar Polanco, un Pedro Antonio Pimentel, entre otros. Cómo nuestra historiografía, nuestros jóvenes no se interesan en la historia. Decía que este día de mañana los dominicanos se acuerdan de él, porque no trabajan, el día feriado, por eso se acuerda, está todo el mundo pendiente, que mañana no se trabaja. Porque hay cambio de gobierno cada 4 años y porque hay expectativa de cambio de funcionario todos los años. Pero no es por otra cosa. No es por otra cosa que el día de mañana aquí se recuerda. Las escuelas y universidades no hacen nada por acordar. Digo más las universidades que las escuelas, porque las universidades ahora están todavía en clase. Las escuelas están en receso entre el lunes. Pero sin embargo, fíjense como desde Radio Guapa, la Universidad está abierta para adultos Guapa, sí se interesa por este tipo de acontecimientos y siempre estamos a la vanguardia tocándolo aquí. No dejamos pasar un acontecimiento patrio que esta universidad no se haga eco a través de este programa y otro programa de compañeros. Nosotros, esta universidad siempre está pendiente de eso y nunca dejamos pasar por alto. Pero aquí hay un desconocimiento total en la mayoría de universidades. Mañana no hay clases. Pero hoy, ¿qué se está haciendo? Entonces debemos de empezar a rescatar. Fíjense, yo voy a recomendar unos libros aquí que se pueden usar. Fíjense, hay un libro que es un libro que se usa en la UAS, pero yo siempre, no es el mejor libro del mundo, pero es el libro donde yo entiendo que cualquier iniciador en la historia puede aprender más fácil. Se llama Historia Crítica Dominicana de Martínez Almanzar. Miren, yo siempre recomiendo ese libro, no por ser el mejor quizás de historia dominicana, pero sí por tener el lenguaje más llano y más fácil de aprender. Le hablamos también de la guerra restauradora de Juan Bosch. Podemos también aquí mencionar a Casá, para que aquellos que quieran hacer una pequeña biografía de lo que es la historia dominicana y los que cursan esta materia en la universidad también puedan ampliar esos conocimientos ahí. Casi al final del programa queremos hacer una exhortación. Hablamos de que fue una guerra restauradora. Yo creo que debemos de empezar a restaurarnos de la ignorancia historiográfica que tenemos en la República Dominicana. Todavía estamos atados a cadena en lo que es el conocimiento de la historia patria. Vamos a restaurarnos. Vamos a volver a ese camino del conocimiento de lo que fue nuestra historia. Una máxima que dice, pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces yo exhorto aquí a los jóvenes, adultos, niños, a empezar a interesarnos por lo que es la historia dominicana. Una historia bella, una epopeya extraordinaria. Y que, como le decía Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Entonces es nuestra historia y tenemos que empezar a amar. Bien, este es el momento de despedirnos por esta semana, pero exhortando lo que la próxima semana estén en sintonía con un nuevo programa en La Hora de la Historia. Que pasen feliz resto del día.